Como ves, vamos a estudiar la clasificación de los triángulos. Y lo podemos hacer en función de dos elementos, en función de sus lados y en función de sus ángulos. Vamos a comenzar con sus lados. Como ya sabes, un triángulo tiene tres lados y tenemos tres opciones. Que los tres lados sean iguales, que solamente dos lados sean iguales o que tenga los tres lados diferentes. ¿Cómo se llama el triángulo que tiene los tres lados iguales? Equilátero. En el caso de que el triángulo tenga dos lados iguales y otro diferente, estaremos ante un triángulo isósceles. El tercer caso, que los tres lados sean diferentes, será un triángulo escaleno. Muy bien, vámonos en función de sus ángulos. Tenemos tres opciones. La primera, que uno de sus ángulos sea recto, es decir, de 90 grados. Será un triángulo rectángulo. Si los tres ángulos son agudos, es decir, menores de 90, se tratará en este caso de un triángulo acutángulo. Y el último caso, que tenga uno de sus lados mayor de 90 grados, es decir, un ángulo obtuso. Se tratará entonces de un triángulo obtusángulo. Pues bien, vamos a ver los dibujados. El primer caso, el triángulo equilátero. Aquí lo tenemos dibujado, con sus tres lados iguales, este triángulo amarillo. El segundo de los casos, en el cual tiene dos lados iguales y uno diferente, estaremos ante un triángulo isósceles. Y el tercer y último caso, el triángulo escaleno, que tiene los tres lados diferentes. Fíjate ahora en el triángulo amarillo. Esos tres lados son iguales, lo marcamos de esa forma. Fíjate ahora en esos dos lados que te voy a señalar. Esos dos lados de ese triángulo son iguales. Te lo marco de esta forma, pero el tercero es diferente. Por lo tanto, se trata de un triángulo isósceles. En el tercero observamos ese triángulo azul en el cual los tres lados son distintos. Bien, vamos a ver la clasificación de los triángulos en función de sus ángulos. En el primer caso tendremos un triángulo rectángulo. Aquí lo tenemos dibujado. Tiene un ángulo recto. El triángulo acutángulo, que tiene los tres ángulos agudos. Aquí lo dibujamos. Y por último, vamos a dibujar un triángulo obtusángulo, el cual tiene un ángulo obtuso o mayor de 90 grados. Fíjate ahora en ese ángulo que te estoy señalando, en el triángulo rectángulo, el del centro. Ese ángulo es un ángulo recto y lo marcamos de esa manera. A veces le ponemos un puntito. Fíjate ahora en el triángulo acutángulo. Fíjate en esos tres vértices que te estoy marcando. Como podrás observar, esos tres ángulos son agudos, menores de 90. Por lo tanto, se trata de un triángulo acutángulo. Ahora observa el ángulo que te estoy marcando a la derecha. Ese ángulo tiene más de 90 grados. Es un triángulo obtusángulo. Ese ángulo es un ángulo obtuso. Hagamos un repaso. En función de sus lados, ¿qué tipos de triángulos podemos encontrar? Venga, piensa. Equilátero, isósceles y escaleno. Vamos con la clasificación en función de los ángulos. ¿Qué tipos de triángulos podemos encontrar en función de sus ángulos? Rectángulo, acutángulo y obtusángulo. Seguimos con el repaso. Pregunta. Los triángulos los podemos clasificar en función de sus lados y sus ángulos.
Más preguntas. ¿Cómo llamamos al triángulo que tiene todos sus lados diferentes? Escaleno. ¿Cómo llamamos al triángulo que tiene todos sus ángulos agudos? Acutángulo. ¿Cómo llamamos al triángulo que tiene un ángulo mayor de 90 grados? Un ángulo obtuso. Obtusángulo. Y el triángulo que tiene los tres lados iguales se llama triángulo equilátero. Y aquel triángulo que tiene dos lados iguales y uno diferente se llamará triángulo isósceles. Y por fin, el nombre del triángulo que tiene un ángulo de 90 grados. Rectángulo. Venga, terminamos. Ese triángulo del medio de color gris es un triángulo. Fíjate bien que tiene dos lados iguales. Isósceles. El triángulo de la izquierda, que tiene tres lados iguales, el de color amarillo, es un triángulo equilátero. Y para finalizar, el triángulo de la derecha, cuyos tres lados son distintos, se llamará triángulo escaleno. Bien, espero que hayas aprendido y por favor no olvides suscribirte a mi canal.